El punto, para que se hagan una idea de qué estamos hablando en el terremoto del sur, el grueso de lo que se cae en Chile es construcción de adobe, por lo tanto construida con anterioridad a la norma. Cada 25 años nosotros tenemos un terremoto más o menos grande, el estándar es bastante bueno, pero lo que está hecho de antes se tiene que ir cayendo de a poco. Eso explica, entre otras cosas, que en Chile casi no haya patrimonio. Bueno, esto era esperable que se cayera, esto no era aceptable que se cayera, esto es operación inmobiliaria con responsabilidad penal reciente, un edificio que no tenía ni un par de años. Esto de alguna manera uno podría decir que era aceptable que se hubiera caído infraestructura por antigüedad. Esto no era aceptable que se cayera, las autopistas concesionadas por 1.800 millones de dólares en los últimos 4 años, esto no es aceptable que se caiga. Lo nuevo, en cualquier caso, no era el terremoto. En general Chile sabía cómo responder. Lo nuevo era el maremoto. Para eso no estábamos preparados y ese es el verdadero desafío de la reconstrucción, que es integrar una variable nueva en el problema, en la ecuación. Y a nosotros, dentro de este contexto, nos tocó trabajar, diría, en estas distintas escalas de tiempo. Voy a mostrar algunas cosas. ¿Qué es lo que podría uno hacer como arquitecto? Si le dan un día, ¿qué podría hacer uno si le dan 10, 100 o 1000? Y para cada una de esas escalas, nosotros nos parece, porque finalmente la variable tiempo era la que hace toda la diferencia, no es la calidad, sino que poder tenerlo a tiempo. Mostrar un par de videos. A un día, nuestra recomendación fue respecto de cómo mover agua. Que en realidad eso lo hacen en África cuando hacen estos tambores que hacen rodarlo. El punto era hacer la versión más pobre que la de África todavía. Eso fue operación a un día. Operación a 10 días, vivienda de emergencia. En el fondo el punto era, si no se puede hacer rápido y bien, al menos que se pueda hacer rápido pero mejorable. Y en ese sentido, la vivienda definitiva, pensada como vivienda incremental, que era lo que habíamos aprendido en vivienda social, de alguna manera es una clave para enfrentar el problema de la vivienda de emergencia como una solución rápida, pero no por eso desechable.
de alguna manera que fuera a dar una especie de anticipo que una familia recibe para ir a colocarlo luego en una vivienda definitiva, incremental, que en la medida que es solo parte de una vivienda corta los tiempos de reconstrucción de lo definitivo. Hubo una escala intermedia de proposición, diría que eso fue quizás lo más interesante del proyecto y obviamente no tengo imagen de eso, que fue una recomendación de cómo instalar las viviendas de emergencia que de hecho se estaban haciendo, en Chile se llaman mediaguas, que como no había comunicación al sur, ni siquiera llamadas por teléfono o fax, lo que sí pasaba eran los mensajes de texto. Nuestro desafío fue cómo poder mandar diseños por un mensaje de texto. Si uno puede explicar un proyecto por medio de un mensaje de texto, probablemente está al otro lado. Yo creo que eso es válido para un proyecto de estudiantes. Si uno puede, en una conversación por teléfono, explicar qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, el 50% del trabajo está hecho. Hay que poder explicitar de manera clara qué se hace y por qué se hace, y en nuestro caso era con mensaje de texto enviado al sur. La contraparte de eso es que un proyecto tiene que poder mirarlo a alguien sin leer nada y ser autoexplicativo, que es esta doble condición de la arquitectura que en las leyes del lenguaje de una sociedad que no tiene por qué ser experta en algo, tiene que poder entender que la cosa hace sentido y al mismo tiempo tiene esa dimensión artística en que sin explicar nada uno tiene que poder verlo y ser una especie, lo que Corbusier habría dicho, una certeza inefable. Océano Pacífico, este es el río Maule, una ciudad que fue prácticamente destruida en el plano por las olas. Se midieron olas de 6 metros en esta parte de aquí, olas de 12 metros acá al frente donde hay una planta forestal, industrial. De hecho, la madera acopiada en la planta, la madera acopiada aquí fue en parte lo que debilitó la ola y evitó que entrara por una garganta acelerada por un efecto Venturi hacia esta zona de acá. De hecho, el trabajo nuestro como oficina elemental se explica por esta planta de aquí, una forestal que se llama Arauco, que decidió donarle a la ciudad el conjunto de documentos profesionales por medio de los cuales se pudieran canalizar los fondos públicos, porque el recurso escaso aquí iba a ser, por un lado, el tiempo y por otro lado, la coordinación. O sea, lejos, el recurso más caro que íbamos a tener en la reconstrucción de terremotos era coordinación más que dinero. Y para coordinar hay que tener documentos, un master plan, llámenlo como quieran, a través del cual la intervención, tanto pública como privada, quede coordinada. En Chile se midieron. Estas olas fueron relativamente benevolentes, olas de 13 metros. Se encontraron en lugares donde habían lobos marinos 40 metros arriba de los árboles. No sé si ustedes, yo por lo menos nosotros no sabíamos. Una ola en el lugar de origen del tsunami, en el caso de la placa placa sudamericana que se encuentra con la placa de Nazca, hay un deslizamiento de capas y cuando se acumula mucha energía una golpea hacia arriba a la otra y eso produce una columna de agua. La columna de agua se mueve a 800 kilómetros por hora. O sea, la velocidad con que avanza una ola hacia el continente es la de un jet. Y a medida que encuentra zonas más bajas, baja la velocidad, pueden ser 5, 10, 20 metros por segundo, pero tiene que compensar con altura la velocidad que pierde. Y en las batimetrías de los lugares hacen depender mucho cómo se comporta. Hay zonas que fueron completamente arrasadas y otras que se salvaron. Por lo tanto, cómo es la configuración del fondo marino para saber si vamos a tener olas más altas, pero más lentas o más bajas y más rápidas. Es una cuestión que además uno podría estudiarla aquí, pero cuando entran los ríos empiezan con comportamientos aleatorios, porque las olas empiezan a rebotar en un lado y en otro. En esta ciudad, para que estén ubicados, acá está el Pacífico, allá está el norte, tenía el plano aquí, que es lo que estamos viendo, y hasta la tercera o cuarta cuadra fue destruida por la ola, y el resto fue destruido por el terremoto.